Dice la tercera ley de Newton, dice lo siguiente, ¿no? Dice, si dos objetos A y B, dice, ¿no? Como ahí se observa, interactúan, dice, es decir, van a tener una acción de A contra B y B contra A, ¿no? Entonces, si interactúan, dice, es igual en, perdón, la fuerza F12, dice, entonces refiriéndose a lo siguiente, refiriéndose a esta, ¿no? La fuerza F12 ejercida por el objeto A, dice, sobre el objeto B, ¿no? Es decir, esta fuerza, ¿no? Ejerce una fuerza sobre el objeto B, dice que es igual en magnitud, este es el módulo ahorita, ¿no? Este es el módulo. Entonces, es igual, dice, en magnitud, pero opuesta en direcciones. Eso quiere decir que esta fuerza que aplica a este objeto B, de manera natural hay una contrarreacción y este le causa una fuerza al objeto A, en este caso, ¿no? Al cuerpo A. Entonces dice, son iguales en magnitud ambas fuerzas, pero opuesta en dirección a la fuerza 2,1. Esta es opuesta a esta, está diciendo, ¿no? Obviamente. Ejercida de B en A, ¿no? Esta notación de acá, que está aquí, se manifiesta así. Es la primera fuerza, o sea, pensando que este es el objeto 1, es la fuerza del objeto 1 respecto del objeto 2. Ya más o menos la lectura es para que nos ubiquemos en la notación, ¿ya? La fuerza 1 ejercida sobre el objeto 2, ¿ya? Para efectos de notación. Esta, en cambio, esta flechita, que es la fuerza en magnitud, es la fuerza 2, es decir, del objeto 2, ¿no? Este objeto, pero ejercida sobre el objeto 1, ¿ya? Esa notación, por favor, la tomamos en cuenta, ¿ya? Dice, por última revisión, si dos objetos A y B interactúan, pues la fuerza F12 ejercida sobre el objeto A, sobre el objeto B, perdón, es igual en magnitud, pero opuesta en dirección a la fuerza 2,1, ¿no? Ejercida de B en A. Ya, esa parte sí. Ahora, aquí alguna precisión. Ahí. Ahí está lo que les decía, ¿no? Este es el vector 1, 2 que se ejerce sobre el objeto de F12, que es una fuerza que se ejerce del objeto 1 al objeto 2. Esta es una fuerza del objeto 2 sobre el objeto 1. Entonces, pero vectorialmente es como una flechita, porque toda fuerza es un vector. En todo caso, como habla de su magnitud, en todo caso, sus módulos son iguales, ¿ya? Son iguales en módulo, es decir, en magnitud, pero son distintos en su dirección, ¿no es cierto? En sentido, pero sus sentidos son opuestos, ¿no? Bueno, esta parte está hablando del módulo, ¿no? Está haciendo más o menos una cuestión de equilibrio, ¿no? A estas fuerzas se les conoce, dice, como la ley de acción y reacción, ¿ya? Es decir, la fuerza de acción, vamos a hablar como módulo, es la fuerza 1, 2, la que ejerce es una fuerza de acción, y la fuerza F21 es la fuerza de reacción, ¿no? Y reacción F2, F21 recíprocamente. Dice, aunque estas fuerzas son iguales en magnitud y opuestas, esto no quiere decir que se anulan, porque cada fuerza es independiente de su intensidad, ¿no es cierto? Cada uno ejerce en efecto, pero cuando solamente se anulan,
cuando ustedes obtienen su magnitud, por la magnitud se convierte en un valor escalar, es decir, en un número. Entonces, estos ya son números. Como son números, ya se pueden anular en forma numérica, si la ley de física. Pero así, expresamente en su definición, no se anulan, ¿ya? Eso es la parte teórica. Esto se debe a que un objeto actúa sobre otros distintos. Que no hemos tocado en anterior, para el anterior temario, fíjense, es el diagrama de cuerpo libre, que se inicializa DCL, ¿no? ¿Qué es el diagrama de cuerpo libre? En realidad es el marco de referencia, es en el sistema de ejes cartesianos. Entonces, el marco de referencia en el sistema de ejes cartesianos se llama diagrama de cuerpo libre para los problemas en física, ¿no? El cuerpo u objeto en cuestión, dice, se las representa por un punto, es decir, un objeto que estás estudiando tiene que estar en el origen y hacer una abstracción de que es un punto. Puede ser un móvil, un automóvil, puede ser un avión, pero eso las representamos en el origen, normalmente, ¿ya? Y como aquí dice, no se ubica en el origen de coordenadas, para luego completar con las fuerzas, luego que una vez completemos el cuerpo, y ahí dibujamos todas las fuerzas, ¿ya? Ahora, ¿cómo vamos a aplicar los problemas en dinámica, en estática o cualquier otro problema en física? Vamos a aplicar las leyes de Newton, estas tres leyes que hemos estudiado. ¿Cómo se lo hace? Fíjense, aquí yo me he permitido hacer 6 pasos y le he hecho un resumen. Fíjense, dice lo siguiente. En primer lugar, tienes que efectuar un bosquejo del problema, lo más parecido posible, ¿ya? Un bosquejo, ¿no es cierto? Ahora, luego tenemos que trazar todas las fuerzas posibles en ese bosquejo, en el bosquejo, ya aquí por si acaso, en el bosquejo, en cada objeto, en el bosquejo y en cada objeto, ya aquí es resumido, en el bosquejo colocas las fuerzas y para cada objeto. No conviene hacer el diagrama de cuerpo libre, por ejemplo, el bosquejo, las fuerzas, cuando hay, digamos, dos bloques chocándose, entonces va a ser un problema, ¿no? Entonces, mejor es separar cada problema. Ahora, aquí en el tercer paso dice, efectúa el diagrama de cuerpo libre para cada objeto, ¿ya? Si hubieran 2 o 3 objetos, para cada objeto hay que hacer, ¿ya? ¿Y qué hay que considerar? Hay que considerar al eje como positivo siempre en función del movimiento. Si digamos va a la derecha, entonces el eje X positivo va a ir a la derecha. Pero si el movimiento está a la izquierda, entonces van a ser el eje X al otro lado que van a considerar positivo. A eso me estoy refiriendo, ¿ya? Si alguna fuerza no coincide con los ejes, no coincide con el eje X o con el eje Y, hay que hacer una descomposición de esa fuerza, ¿ya? Cuarto, vamos a aplicar las leyes de Newton. ¿Cómo? A cada diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Vamos a aplicar las leyes a cada diagrama de cuerpo libre y en cada eje cartesiano. O sea, lo desmenuzamos totalmente, ¿ya? Y 5, ¿qué vamos a obtener al aplicar las leyes de Newton? Vamos a obtener ecuaciones, ¿no? Ecuaciones obtenidas. Y el último paso, lo que vamos a hacer es una especie de verificación, si es necesario. ¿Cómo aplicamos las leyes de Newton o cómo afrontamos un problema para resolver, ¿no?, ese fenómeno físico que se presenta? Y aquí dice, por ejemplo, efectúa un bosquejo, dice, ¿no? Ese bosquejo al cual se refiere es en realidad un dibujo, ¿no? Un dibujo del problema. Entonces, este bosquejo es un dibujo. Entonces, ese dibujo hay que hacerlo lo más parecido a lo que nos imaginamos del problema. Hay que tener bastante cuidado para tener una certeza de lo que estamos trabajando, ¿no? Hay que dibujar bien el fenómeno. Una vez que tenemos un bosquejo o el dibujo, vamos a trazar en ese bosquejo, dice, todas las fuerzas posibles que intervienen. Trace todas las fuerzas, dice, ¿no? Una vez que hemos trazado, eso hay que hacerlo en cada objeto, ¿no? Alguna precisión tiene que. Al final, claro, no es tan grave el asunto, pero es necesario, ¿ya? Y hay que hacer este trazo en el bosquejo, en el dibujo. Ya, eso por una parte. Cuando una vez cumplidas esos 2 puntos y trazadas las fuerzas, hay que efectuar el diagrama de cuerpo libre para cada objeto. Esto es el diagrama de cuerpo libre, ¿ya?
para cada objeto. Y bueno, y en este caso vamos a considerar lo siguiente. Vamos a considerar en el eje X positivo siempre en función del movimiento, dice. ¿Ya? La anterior clase les iba explicando algo de esto, más o menos quiere decir lo siguiente. Si este es un sistema de ejes cartesianos, ¿no? Si el movimiento está hacia este lado, o sea, de acuerdo a nuestra gráfica, entonces, todas las fuerzas que estén a este lado, a este costado, aquí una fuerza en el eje X, esta se va a tomar como positivo cuando el movimiento está a ese lado. Pero cuando el movimiento esté a este lado, ¿no? Cuando el movimiento está a ese lado, entonces, esta fuerza que lo estoy dibujando a este lado, este sería el positivo, ¿no? Este sería el positivo. De acuerdo al planteamiento del problema y al movimiento en que se realiza, y eso también nos va a suceder en la parte vertical, también va a suceder eso, ¿no? En poleas, por ejemplo, cuando este suba y cuando este baje, en algún caso va a ser positivo hacia arriba y negativo hacia abajo, o al revés, ¿no? ¿Ya? Eso está diciendo acá, ¿ya? En el caso del inciso B, dice, si alguna fuerza no coincide con los ejes, entonces dice, debe efectuarse la descomposición vectorial, ¿no? Si, digamos, hubiera un vector, digamos, de esta naturaleza, ¿no? Entonces, un vector ahí, digamos, que cae en el dibujo, entonces, obviamente, que hay que hacer su descomposición vectorial en los ejes cartesianos, ¿no? Y el diagrama de cuerpo libre, obviamente. ¿Ya? Vamos a ver en el desarrollo de los problemas que no siempre, digamos, esta situación del dibujo o de las fuerzas en un sistema de ejes cartesianos la vamos a hacer de manera rigurosa, sino es que vamos a adoptar en algún caso por la agilidad del problema, por la resolución del problema, muchas veces hasta en algún caso podemos obviar, ¿no? ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver con la práctica. Una vez que tengamos, dice, el diagrama de cuerpo libre, que es un sistema de ejes cartesianos, entonces vamos a aplicar nuestras leyes de Newton. Z es diferente a lo que es el tratamiento del problema en sí, ¿no? Puede tratarse de una cuestión de equilibrio y en ese caso será un movimiento, un problema de carácter estático. Y en el caso de que haya movimiento, será un problema de carácter dinámico, ¿no? Ahora, como se ha mencionado más antes, hay problemas de carácter dinámico cuando, va a intervenir la primera ley de Newton, cuando es el carácter estático. Y cuando hay movimiento de las partículas o de los cuerpos, se va a aplicar la segunda ley de Newton, ¿no? Cuando hay un movimiento, cuando hay equilibrio o la aceleración es cero, el tratamiento va a ser estático, ¿no? Dice, aplicamos la ley de Newton en el cuarto punto a cada diagrama de cuerpo libre en cada eje cartesiano. ¿Qué está diciendo esto? Que vamos a trabajar en el eje X y en el eje Y, ¿no? En cada eje cartesiano. Simple, resolvemos las ecuaciones obtenidas y hacemos una verificación si fuera necesario, ¿ya? Entonces, esta parte que está aquí, vamos a practicar, no con toda rigurosidad, vamos a tratar de manejar en ese ámbito, ¿ya? Ahí dice desarrollo de un problema. Estos problemas que aquí voy a hacer en la parte de dinámica en específico, la vamos a hacer de carácter general, no vamos a resolver, digamos, como tal un problema. Y cuando ya entendamos bien esto, hasta la siguiente clase, porque la parte de estática, prácticamente como toda esta primera parte vamos a desarrollar en forma general, ya va a ser casi inmediato la parte de estática. Y yo pienso que entre la siguiente clase y la subsiguiente ya vamos a acabar esta parte de dinámica junto con estática. Solamente nos vamos a atacar mayormente problemas, pero a partir de ahora
todo lo que se va a aplicar en las leyes de Newton y referente a todos sus puntos bases, pues la vamos a aplicar en estos problemas, ¿ya? Entonces, dentro de ese marco, entonces, me van a ayudar, por favor, si está bien el sonido, ¿ya? A ver, hagamos la prueba. Esta parte de la teoría que hemos aprendido, referente a, por ejemplo, qué son fuerzas, las fuerzas más importantes, no nos pasemos, fíjense. Hemos hablado de la fuerza normal, hemos hablado del peso, hemos hablado de las fuerzas de deslizamiento, estático, dinámico, hemos hablado de las fuerzas elásticas y otras, ¿no? Y luego hemos hecho un repaso, o por lo menos hemos estudiado cuál es el comportamiento de algunos fenómenos físicos donde intervienen las leyes de Newton. En las leyes de Newton, entonces, como ustedes han visto, hay 3 leyes de Newton que son base de lo que han investigado los estudiosos de antes y han dado lugar y han dado pie al estudio de estos fenómenos físicos, ¿no es cierto? Ahora lo que nos toca a nosotros, una vez visto todo ese material, nos toca afrontar y desarrollar estos problemas. Nosotros, estos problemas que vamos a hacer a continuación en esta serie de ejemplos, no van a ser ejemplos propiamente donde vamos a resolver un problema para sacar un resultado, sino en esta parte lo que vamos a desarrollar son el análisis y el desarrollo de un problema. Vamos a analizar el fenómeno y vamos a escribir sus ecuaciones. Una vez que sepamos la base de todos esos problemas, entonces vamos a afrontar todos los problemas que nos vengan, fenómenos físicos con datos ya, pero en las cuales vamos a poder reemplazar y obviamente vamos a hacer el análisis de esas fuerzas en la dinámica que corresponde, ¿ya? Entonces, eso por una parte. Entonces, fíjense que para poder desarrollar un problema, como aquí he colocado, fíjense, dice, se presentan una variedad de formas en los fenómenos físicos, en las cuales vamos a aplicar una serie de pasos, como decíamos, cómo se afronta un problema. Se hace un bosquejo, se dibujan todas las fuerzas, ¿qué más hemos dicho? Después se hacen diagramas de cuerpo libre. Después de los diagramas de cuerpo libre, se colocan las fuerzas en los ejes, se aplican sumas y restas de fuerzas en el eje X, en el eje Y, se forman ecuaciones, resolvemos ecuaciones ya de carácter algebraico, y una vez que se resuelve, sacamos los resultados y en lo posible verificamos. Entonces, así vamos a estar con plena seguridad de que un problema está bien resuelto. Dice, ¿no? Se aplican una serie de pasos. Y al mismo tiempo vamos a relacionar todos los resultados que conocemos. Todos los resultados. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver, por ejemplo, que vamos a hacer bosquejos en nuestro problema, los diagramas de cuerpo libre, las descomposiciones que necesitamos para los vectores, vamos a hacer las operaciones que corresponden, vamos a aplicar fórmulas cinemáticas. Fíjense, por ejemplo, que en esta parte, ¿por qué vamos a aplicar fórmulas cinemáticas? Por lo siguiente. Fíjense, cuando en la segunda ley de Newton queremos aplicar fuerza igual a masa por aceleración, el término aceleración ya está presente, ¿no? Entonces, cuando uno maneja aceleración en cinemática, entonces se dice que un cuerpo se está moviendo con una velocidad. Entonces, fíjense, cuando yo digo ya velocidad, ya interviene este dato, obviamente, ¿no? Y cuando interviene entonces se supone que se está hablando de que está recorriendo una distancia. Y al recorrer una distancia también se está hablando de tiempo. Obviamente que fíjense que la dinámica, muy aparte de estudiar las fuerzas que vamos a estudiar, también interviene fórmulas cinemáticas que estudian el movimiento. Pero en ese caso estamos haciendo una relación, ¿no? Una relación entre esos resultados. En todo caso, si vamos a emplear fórmula cinemática, si vamos a estudiar o recordar la cinemática, vamos a estudiar sus fórmulas. Entonces vamos a aplicar esas fórmulas que conocemos, ¿no es cierto? Entonces, desde ese marco, entonces, está relacionado con la
cinemática. ¿Qué más vamos a hacer? Fíjense, vamos a estudiar las fuerzas propias, las que les he manifestado al inicio, y además otros casos, porque fíjense que en las leyes de Newton está la primera ley de Newton que habla de equilibrio, ¿no? En ese equilibrio, por ejemplo, habla de la suma de fuerzas netas que van a ser cero. ¿Por qué se hacen cero? Porque cuando están en equilibrio, su aceleración es constante, o su velocidad es constante, o su aceleración es cero, fíjense. Entonces, cuando nosotros decimos la sumatoria de fuerzas, entonces va a ser, decimos, masa por aceleración. Entonces, esto se vuelve cero, ¿por qué? Porque cuando este es cero, entonces quiere decir que el cuerpo está en forma inercial en una sola posición, o está inerte cuando se está moviendo en un espacio con velocidad constante, tal como hemos mencionado más antes. Eso quiere decir que esta aceleración para nosotros es cero, y la primera ley de Newton dice, la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Ahora, obviamente vamos a estudiar las fuerzas que intervienen en un cuerpo, ya sea en forma horizontal, a la izquierda, es decir, en el lado positivo, en el derecho positivo, o a la izquierda positivo, ¿no? Negativo. O si no, hacia arriba y hacia abajo. Entonces, este tipo de fórmulas va a intervenir, obviamente, ¿no? En la primera ley de Newton. En cambio, en la segunda ley de Newton, va a haber una aceleración. En todo caso, vamos a usar esta formulita, ¿no? Pero ahora recordemos, fíjense, también les he hecho mención lo siguiente, que en este tipo de fenómenos, cuando sea necesario, se va a hacer la aclaración correspondiente. Este cuerpo, imagínense, fíjense que si se está moviendo en un terreno horizontal, en un plano horizontal, obviamente no se va a levantar arriba, no se levanta hacia arriba, porque no hay movimiento hacia arriba. Además, este está regido por una de las leyes de Newton, que como tiene un peso, entonces está atraído por el centro de la Tierra, por la gravedad. En todo caso, como está fijo, o si se quiere estático, en el piso, obviamente la aceleración a nivel de los verticales no tiene aceleración. Entonces, esto vamos a aplicar en el plano horizontal, obviamente, ¿no? Pero en el plano vertical, como ya les he mencionado, no existe. Bueno, no es que no exista, pero no tiene, vamos a decir, ¿ya? Posiblemente, digamos, en otros fenómenos físicos vamos a ver que hay aceleración en la forma vertical, y eso obviamente en su momento, ¿ya? Eso para aclaración de todo este problema que hemos confeccionado, ¿ya no es cierto? De todos esos datos, quiero decir. Ahora, fíjense que ahora debemos afrontar todos los fenómenos físicos. Entre ellos vamos a iniciar con un ejemplo, en este caso, genérico, ya es que en general. Dice aquí, fíjense, un cuerpo apoyado en un plano horizontal. El plano horizontal, el cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué distinguimos en este terreno? Fíjense, solo dice apoyado en el plano horizontal. Entonces, este cuerpo tiene una masa, ¿no? Entonces, a ver, le vamos a colocar aquí, luego lo voy a borrar, ¿ya? Entonces, ahí está, tiene una masa. ¿Qué más tiene este cuerpo, ¿no? Entonces, obviamente, si tiene una masa, tiene un peso que está atraído por la gravedad. Hemos dicho que el peso es una fuerza, ¿no? Es una fuerza. Entonces, como tal, le vamos a dibujar. Hemos dicho que la fuerza, esa fuerza, se dibuja en forma vertical y hacia abajo, ¿ya? Entonces, hay algunas cosas que no voy a mencionar mucho. Entonces, ahí está, ¿ya? Entonces, esa flecha, o vector en ese caso, porque el vector es una fuerza, y una fuerza es una magnitud vectorial. Este es el peso, ya de ese. Ahora, también dijimos que ese peso se puede calcular como masa por gravedad, ¿no? Y la gravedad vamos a tomar cerca de la Tierra. Y cerca de la Tierra la gravedad es 9,81. ¿Ya? Entonces, sabiendo una masa, podemos averiguar su peso. Entonces, ya tenemos. Y además les recuerdo que toda fuerza se mide en newtons. Entonces, la unidad de medida, este es el newton.
En este cuerpo apoyado en el plano horizontal, entonces existe de manera natural esta fuerza, porque está apoyado. Pero ahora recordemos la tercera ley de Newton. ¿Qué dice la tercera ley de Newton? La tercera ley de Newton dice que todo cuerpo en contacto con otro, o con la superficie, ocurre un fenómeno físico. Hay una acción y hay una reacción. Este cuerpo, al estar apoyado en este plano horizontal, necesariamente entonces va a tener una reacción. Y esa reacción le hemos llamado fuerza normal, ¿no? Ahora, esta fuerza normal la dibujamos, hemos dicho, perpendicular a la superficie donde se apoya. Este cuerpo se está apoyando en esta superficie horizontal. Entonces la normal tiene que ser una fuerza que le rechaza, que le empuja, ¿no? Pero tiene que formar 90 grados. ¿Ya? Ahora, esta sería una forma natural de dibujar a la normal, le hemos llamado N, ¿no? Es una fuerza, ¿ya? El peso actúa y la otra superficie contractúa, ¿no? Hay una acción y reacción. Esta normal, como ya dijimos, no la vamos a dibujar ahí. Para efectos simplemente de comprensión está bien eso, pero le vamos a dibujar aquí, ¿ya? Como que hay un centro de masa, digamos. ¿Ya? Entonces, esto va a ser para nosotros la normal. Que, fíjense, otras cosas en nuestro bosquejo, de acuerdo a su análisis, ¿qué fuerzas más intervienen? Porque aquí dice, solo está apoyado, dice, no hay otra fuerza. Además, fíjense, no estamos analizando todavía la fuerza estática, porque aquí hay una fuerza estática, porque si este cuerpo está en forma inerte, no se mueve. Entonces, la fuerza de rozamiento estático, en este caso, teóricamente es cero, aunque no necesariamente, pero es cero, entonces no se mueve. Entonces, si alguien un poco más analiza esto, no hay más fuerzas que intervienen, ¿no? Entonces está bastante claro. Entonces, ¿qué se llama? Este se llama, entonces, nuestro bosquejo, ¿no? Digamos, haciendo una comparación con lo que hemos hecho, esto es un bosquejo. No necesariamente, pero es importante, ¿ya? Una vez que hemos hecho el bosquejo, hacemos el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es el diagrama de cuerpo libre? El diagrama de cuerpo libre es la constitución de los ejes cartesianos. Muchos en la resolución de problemas no dibujan esto. Es aconsejable. ¿Por qué? Porque así vamos a resolver con certeza. Otros toman a este bosquejo como el diagrama de cuerpo libre. Si ustedes se sienten capaces de realizar sin fallas, lo pueden hacer, ¿ya? Entonces, aquí pueden dibujar esos ejes. Aquí, por ejemplo, estaría el eje y aquí estaría el eje X, ¿no? Entonces, pero, como les digo, para ser un poco más certeros, nosotros nos vamos a apoyar de manera, como les digo, de manera literal y extensa en lo que dice la definición. Diagrama de cuerpo libre es llevar a un sistema de ejes cartesianos. Este es un sistema de ejes cartesianos, ¿ya? Este es para nosotros el eje X y este es el eje Y. Ahora vamos a trasladar esas fuerzas a estos ejes. Entonces, fíjense, lo vamos a trasladar, ¿ya? Trasladamos. El peso, aquí está, la normal, empezaremos con la normal, está apuntando hacia arriba. Esa es nuestra norma, ¿ya? Y el peso es esta flecha hacia abajo, es un vector también. Lo dibujamos hacia abajo, ¿ya? Entonces, fíjense, este es nuestro peso. Y observamos en este bosquejo que no tenemos vectores en el eje X, ¿no? No tenemos vectores. Entonces, una vez que ustedes han hecho esto, tienen que anotar los datos, ¿ya? Cuando ya tenemos bastante práctica, entonces
Lo van a hacer seguramente de manera rápida, pero mientras tanto, como estamos aprendiendo a ser ordenado y hacer de una manera que lo podamos resolver con toda seguridad, entonces el siguiente paso va a ser anotar datos, ¿ya? Alguna vez, quién sabe, nos podamos olvidar, pero esto es como un esquema, ¿no? Anotamos los datos. Y en nuestros datos tenemos lo siguiente, fíjense, ¿qué tenemos? Fíjense, tenemos una fuerza normal, ¿no? Posiblemente no la tengamos como dato inicial, digamos, en un problema. Tenemos el peso, nos pueden dar en newtons, o nos pueden dar una masa, nos pueden dar en gramos, en kilogramos. Nosotros hemos dicho que vamos a utilizar el sistema internacional. Entonces nos van a dar en kilogramos. Ahora, si no nos dan, tendremos que manejar algunas tablas para la conversión correspondiente, ¿no? Fíjense, ¿qué datos más tenemos? Masa, tenemos el peso, si nos pueden dar, y la normal. No hay más datos, ¿no? Pero dentro de esta situación, podríamos pensar en unas fuerzas estáticas, pero no lo hay. Entonces, esto es lo mayor, lo más que podemos hacer, ¿ya? Fíjense, tenemos bosquejo, diagrama de cuerpo libre, datos. Ahora vamos a formar el desarrollo del problema a través de la formulación de ecuaciones. Nos vamos ahora a vectores. En el eje X, fíjense, en el eje X no hay vectores que analizar, no podemos analizar operaciones. Entonces diremos, no tenemos, ¿no? Obviamente que esto yo lo estoy escribiendo para explicaciones teóricas, ustedes no la tienen que escribir, ¿no? Una vez hecho el análisis, nos vamos al eje Y. En el eje Y, fíjense, entonces dice la sumatoria de fuerzas. Ahora voy a aplicar la segunda ley de Newton, ¿ya? Entonces la suma de fuerzas, dice. Esta fuerza está hacia arriba. Normalmente, cuando hay movimiento en el eje X, si el movimiento viene hacia este lado, entonces este lado se toma positivo. Pero si el movimiento es lo contrario, este lado se vuelve positivo y este se vuelve negativo. Dependiendo del movimiento, un lado puede ser positivo y el otro negativo. O al revés, este puede ser positivo, es negativo, pero de acuerdo al movimiento. En la vertical, fíjense, cuando estudiemos poleas, van a haber pesos que van a subir hacia arriba y van a bajar hacia abajo, cuando hay poleas. Y en ese caso, dependiendo del movimiento, alguien será positivo, el otro negativo o positivo o negativo. En nuestra cuestión teórica, esto como es fijo, al de arriba le tomamos positivo, aunque no es regla. Fíjense que funciona en los dos lados. Agarro la fuerza esta. Le sumo a la fuerza este. Pero al sumarle, como este está yendo hacia abajo, hay que restarlo. Y luego deberíamos de escribir, fíjense, masa por aceleración en el eje Y. Debería de ser lo correcto, ¿no? Debería de ser lo correcto. Pero hemos especificado que este cuerpo no se está moviendo. Eso quiere decir que esta aceleración de aquí es 0, ¿no? Es 0, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? Fíjense, de aquí como este es 0, entonces tenemos que n menos p es igual a 0, ¿no? Entonces, de aquí, ¿qué podemos hacer? Entonces, podemos decir n es igual al peso, la normal es igual al peso. Más aún todavía podemos hacer esto, fíjense, n es igual al peso, pero el peso es masa por la gravedad. Ahí está, fíjense, masa por la gravedad. Observen que en este problema bastante simple hay relacionamientos, ¿no? Y esos son los relacionamientos para este caso. Vamos a ver un segundo caso, ¿ya? Entonces, a ver, acompáñenme con la cámara. Aquí, fíjense, dice lo siguiente. Se aplica, dice, a un cuerpo una fuerza horizontal, dice, ¿no? Una fuerza horizontal. En este cuerpo, dice, no hay rozamiento. ¿Ya? Ahora, fíjense, nosotros primero vamos a hacer nuestro bosquejo. Fíjense, aquí está nuestro bosquejo, ¿no? Entonces, ustedes tienen que dibujar, ¿no? Yo ya me he anticipado.
Este es nuestro diagrama de cuerpo libre. Aquí van a estar nuestros datos y luego vamos a formar nuestras ecuaciones, ¿no ven? Entonces, fíjense, tengo el bosquejo. Un cuerpo está apoyado en el horizonte, así nomás una referencia que yo, pero ahora le vamos a aplicar una fuerza. Esa fuerza, ustedes la pueden aplicar a este lado o a este lado, ¿no? Lo natural parecería que fuera aplicarle a este lado, ¿no? Es como que alguien dice, le voy a aplicar yo una fuerza y le voy a empujar este objeto, entonces lo voy a hacer mover. Pero normalmente se debería dibujar de manera natural así. Pero para nuestro tratamiento no lo vamos a dibujar así. ¿Cómo lo vamos a dibujar? Fíjense, lo vamos a dibujar de la siguiente manera. Vamos a agarrarle aquí una flecha. Aquí, ojo, ahorita vamos a dibujar el peso. Entonces, fíjense, yo lo voy a dibujar esa fuerza. Así, ¿ya? Solo para efectos de mi diagrama de cuerpo libre. Y a esta flecha que está le voy a llamar F, que es una fuerza. Y además, una situación importante es que también pueden dibujarse allí, no una flechita, sino hacer hincapié que se está moviendo ese lado. ¿Para qué? Para que cuando yo haga mis ecuaciones, a este lado yo lo voy a tomar positivo, ¿ya? Este cuerpo que está apoyado ahora, que le estamos jalando, si vale la expresión, o le estamos empujando como hemos dibujado, ahora ya va a tener movimiento. Pero, ¿qué le pasa a este cuerpo cuando está apoyado? Ya dijimos más antes, ¿no? Entonces, hay otras fuerzas que intervienen y las tenemos que dibujar necesariamente. En todo caso, haciendo un repaso, entonces, este tiene un peso que es atraído por el centro de la Tierra. Ahí está el peso. Perdón, con azul, ¿no? A ver, vamos a dibujar con otro color, ¿ya? Entonces, a la normal le vamos a dibujar. Fíjense, tiene un peso y tiene una fuerza de reacción. Lo vamos a dibujar así. ¿Ya? Y este hemos llamado fuerza normal. Una vez que tenemos eso, ahora vamos a dibujar el peso, hemos dicho, ¿no? Entonces dibujamos el peso, que también es otro vector, pero el que es atraído hacia el centro de la Tierra. Ahí está. ¿Ya? Entonces, para nosotros, este es el peso. Entonces, muchos autores ya no escriben este P, por si acaso, ¿no? Simplemente le colocan mg. Para efectos de manipulación directo lo hacen, ¿sí? Expresión, ¿ya? Ahí tengo esto. ¿Qué más se puede aplicar de acuerdo a que no hay rozamiento? Dice. Cuando se dice que no hay rozamiento, está diciendo que no hay aquí que alguien se oponga. Simplemente va a ser empujado. Porque vamos a hacer un tercer caso donde hay rozamiento. Y ahí vamos a empezar a manejar las formulitas, ¿ya? Ahí está nuestro bosquejo. No hay mayor análisis, ¿ya? Si alguien más o menos piensa que hubiera, entonces tendría que ver esa situación, ¿ya? Nos trasladamos al diagrama de cuerpo libre. Entonces, fíjense en el diagrama de cuerpo libre, vamos a dibujarlo. Vamos a dibujar a la fuerza que está empujando, ¿no? Ojo, el movimiento está hacia este lado, ¿no? Entonces, tengo lo siguiente, fíjense. Ya, la fuerza F, entonces, primero, la fuerza F, la vamos a dibujar aquí, entonces, ¿ya? Ahí está nuestra fuerza F, ¿no? Está empujando el bloque. Tenemos nuestra fuerza normal y tenemos nuestra fuerza del peso, ¿no? Aquí está la normal. Ahí está la normal. Y tenemos el peso. El peso lo vamos a dibujar a ver con color verde, ¿ya? Entonces el peso está acá, ¿no? Ahí está. Ese es el peso igual la masa por la gravedad. ¿Estamos? ¿Qué fuerzas más intervienen? No hay más fuerzas, ¿no es cierto? No hay más fuerzas. ¿Cuáles son nuestros datos? Fíjense, nos van a dar la masa o nos pueden dar el peso. La masa nos van a dar en kilogramos o nos pueden dar el peso en newtons. Nos van a dar una fuerza en newtons.
Puede variar, incluso nos podrían dar esta fuerza en dinas. Habrá que hacer un cambio de ese sistema al sistema internacional. Pero mayormente no va a existir. Y dice aquí, no hay rozamiento, ¿no? No hay rozamiento. Eso quiere decir que si no hay rozamiento, no hay coeficiente de fricción, no hay fuerza de rozamiento, no la tomamos en cuenta. Pero fíjense que aquí podría intervenir un dato, porque como ya va a haber movimiento, a diferencia del anterior, ya puede haber aceleración, ¿no? Posiblemente podría ser dato o no. Entonces esto estaría en interrogante, dependiendo del fenómeno físico. Ya tenemos nuestros datos. Entonces de este diagrama de cuerpo libre sacamos ecuaciones. Entonces tenemos en el eje X, ¿qué fuerzas intervienen? Esta. El movimiento está hacia este lado. Entonces este de aquí es positivo, ¿no? Perdón, en el eje X. Positivo. Menos las fuerzas que están al otro lado. No hay fuerzas. No hay sumatorio de fuerzas. Esto va a ser igual a la masa del cuerpo. Estamos asumiendo que tiene una masa m por su aceleración. Tiene aceleración porque ya está en movimiento, ¿no? Entonces, esta es nuestra ecuación, la que hemos escrito de inicio en las leyes de Newton, ¿no? No hay más, observen. Entonces nos vamos al eje Y. En el eje Y hemos dicho que la parte de arriba ya va a ser positiva y la parte de abajo negativa. Entonces lo mismo que hace rato, ¿no? Y entonces hemos dicho no se mueve, entonces no hay aceleración, cero. Podemos seguir generando, digamos, alguna otra situación, ¿no? Masa por aceleración, podemos colocarlo así, porque finalmente van a ser sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, N es igual a P, lo que hemos dicho, masa por gravedad, ¿no? Ahora, dependiendo de los datos que nos van a dar, entonces, dependiendo de los datos que nos van a dar, podemos usar o esta ecuación o esta ecuación, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a ver posteriormente. ¿Qué más se puede analizar acá? Habrá que hacer posteriormente relacionamientos, ¿ya? Vamos a ver esto en otros casos. Ya, jóvenes, ¿tienen alguna consulta de esa parte? Ha sido bastante claro, ¿no? Pero fíjense de todas maneras que este tipo de esquemas es literal y preciso, pero muchas veces cuando uno tiene alguna técnica donde pueda suprimir alguno de estos pasos, lo puede hacer, pero siempre dentro de este marco de ese análisis, ¿no? No podemos saltarnos por decir, bueno, si alguien tiene esa capacidad de saltar a una fórmula general y despejarla de ahí, es muy posible, pero siempre hay que hacer un pequeño bosquejo, ¿no? Y más aún todavía en nuestro caso que estamos estudiando, no diré de manera inicial, porque yo me imagino que han llevado también esto en la parte secundaria, y entonces aplicamos de esta manera. Ya, entonces tenemos un caso 4, un caso 3, ¿no? Dos casos, ya, 3, el 3 y el 4. Estamos haciendo pausadamente para que se entienda bien. Obviamente lo vamos a hacer un poco más ágil esta vez, ¿ya? Entonces, fíjense. Ya, me he anticipado al dibujo. Les reitero, entonces, este para mí es un bosquejo. Este es un bosquejo, ¿no? Un bosquejo es un dibujo, ¿no? Este es el diagrama de cuerpo libre. Y aquí van a estar mis datos, ¿no? Ya, una vez que tenemos eso, fíjense, en el bosquejo vamos a dibujar las fuerzas que intervienen, ¿no? A un cuerpo se aplica una fuerza horizontal. Siempre estamos en planos horizontales, ¿ya? Hay rozamiento, dicen. Entonces, nuevamente, dibujamos hacia abajo el peso siempre. Entonces, este peso para nosotros es mg, ¿no? Masa por la gravedad. Luego dibujamos las otras fuerzas. Entonces, esas fuerzas son, primero, la normal. Entonces, ya les he explicado. Luego tenemos nuestra fuerza que está interviniendo, que le va a empujar. Entonces, a esa fuerza hemos dicho, bueno, hemos hablado de que primero vamos a pensar idealmente nuestro movimiento hacia este lado, ¿no? Ahora tenemos la fuerza que lo está moviendo. Entonces, lo dibujamos hacia este lado. Y está la fuerza.
¿Ya? Ahora fíjense, en esta parte dice que hay rozamiento, ¿no? Y ese rozamiento, fíjense, como hay movimiento, entonces este fenómeno físico, cuando hay movimiento, va a intervenir una fuerza de rozamiento, pero que se le llama cinético, ¿ya? Cinético se le llama, o también se le llama dinámico. Cuando los cuerpos no se mueven o están a punto de moverse, se llama fuerza de rozamiento estático. Ahora, esta fuerza F, como más antes les había indicado, pueden pensar dibujarlo a este lado, como que se va a mover ese lado. Como esta fuerza le va a empujar a este cuerpo, entonces la fuerza de rozamiento que está aquí tiene que oponerse al movimiento de esa fuerza F. Tiene que oponerse, es decir, que le tiene que resistir. No, pero esta flechita que está aquí, le vamos a dibujar al otro lado. Este F es el T mismo F, ¿no? Como es contrario, tiene que empujar a aquel lado. Pero no lo vamos a dibujar ahí, ¿ya? Se puede, pero nosotros, para que sea incluso más elegante o sea más práctico, le vamos a dibujar a este lado, ¿ya? La longitud de las flechas significa tamaño o intensidad, pero en este caso, como es ideal, entonces podemos dibujarlo de cualquier tamaño, ¿no? Ahí está, ¿ya? Entonces, este es el bosquejo. Ahora trasladamos a un eje cartesiano para el diagrama de cuerpo libre. Dibujamos, ahí está ese peso. Dibujamos, bueno, allá no le he colocado el nombre, ahorita vamos a colocar esta fuerza. Y luego dibujamos las otras fuerzas, ¿no? Ya, entonces esta fuerza, por si acaso, se llama fuerza de rozamiento y es cinético. En su coeficiente de fricción, ahí le vamos a colocar su notación correspondiente, ¿ya? Y finalmente dibujamos la normal y la otra fuerza, ¿no? Pues la normal, en un diagrama de cuerpo libre, ahí está, normal, y dibujamos la fuerza F. La fuerza F, entonces, dibujamos este lado, ¿no? Ahí está ya. Entonces distinguimos, fíjense, distinguimos fuerza F, el peso, que es masa por gravedad, y esta es la fuerza de rozamiento cinético, ¿ya? La fuerza de rozamiento cinético. No hay otra situación que graficar. Colocamos nuestros datos. Nos van a dar una fuerza en newtons, nos pueden dar la masa y nos van a dar un coeficiente de fricción o de rozamiento, en este caso cinético. ¿Ya? Pueden o no darnos, porque este tipo de fenómenos puede variar de acuerdo a su detalle, ¿no? Fíjense. ¿Qué más? La normal, bueno, en este caso, como ya hay coeficiente de rozamiento cinético, entonces hemos especificado que la fuerza de rozamiento es el coeficiente cinético por la normal. Entonces, esa fórmula tiene que estar presente, ¿ya? Entonces, esto más ya se tiene. Y luego, tenemos la fuerza de rozamiento estático, su coeficiente, la masa y el movimiento de la fuerza, ¿no? Entonces, observen que en estos datos no está la aceleración, pero va a haber un movimiento, ¿no? Digamos, o pensemos, a ver, como que vamos a encontrar esta aceleración, ¿ya? Entonces, esos son nuestros datos, ¿no? Ahora, puede ser que nos den la aceleración, ¿no? Si ya, digamos, relacionamos con cinemática, nos pueden dar la aceleración, quién sabe una distancia, no podemos hallar un tiempo, y ahí ya podemos empezar a relacionar con las leyes de Newton, ¿ya? Ahí tenemos, fíjense. Ahora lo que vamos a hacer es escribir sus ecuaciones, ¿ya? Nos vamos al diagrama de cuerpo libre. En el eje X, entonces en nuestro eje X, fíjense, aplicamos la segunda ley de Newton, está en movimiento, suma de fuerzas. El movimiento es este lado, este es positivo, este es negativo. Fuerza F más la fuerza R, pero como está al otro lado, menos fuerza de rozamiento es dinámico, igual, como hay movimiento es masa por aceleración.
Entonces, esta es la primera fórmula para la ley de Newton. La segunda ley de Newton. En el eje Y, hemos dicho, no hay aceleración. Normal menos peso igual a 0, ¿no? Entonces, hemos formado estas dos ecuaciones, ¿ya? Ahora, ¿qué podemos hacer? Fíjense, pensemos en hallar la aceleración, digamos. Entonces, fíjense, vamos a obtener alguna situación. Fíjense, este F no se puede hacer nada, es conocido. Y ahora, la fuerza de rozamiento es μk por la normal, masa por aceleración. Aquí, la normal es igual al peso. Y aquí mismo vamos a hacer. La normal es igual a mg. Ecuación 1, ecuación 2. Entonces voy a reemplazar esta en esta, digamos. Como que, bueno, estas son mis ecuaciones ahorita halladas, ¿no? No tengo más ecuaciones que hallar. Estas son suficientes y despejo y ya está. Pero pensemos en hallar la aceleración, ¿ya? Agarro esta normal y la reemplazo, ¿no? Entonces, así tendría, fíjense, m menos μk por n, pero eso es mg y eso es masa por aceleración, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos hacer? Fíjense. Bueno, en este caso hemos reemplazado la fuerza de rozamiento, ¿no? Por la normal, que la normal en este caso era el peso, y el peso en este caso es mg, ¿no? A ver un ratito. Claro, el peso es mg, ¿no? Este peso mg lo hemos reemplazado y ahí está, ¿no? Entonces, de aquí, ¿qué podemos hacer? Fíjense, nuestra aceleración entonces va a ser igual a F menos μk mg dividido la masa. Por ejemplo, fíjense, entonces podemos hallar nuestra aceleración, ¿ya? Ese es más o menos el análisis respecto a este caso, ¿no? Cuando hay rozamiento. Y ahora, a ver, hagamos el otro lado. A ver, acompáñenme con la cámara. Fíjense. Aquí, ¿ya? Este es un cuarto caso, fíjense. Dice aquí, a un cuerpo se aplica una fuerza, ¿no? Una fuerza F, ¿no? Con un ángulo Z. Hay un ángulo de inclinación. Y hay también rozamiento, dice. Fíjense que para aplicarle nosotros una fuerza a este cuerpo, podemos pensar, fíjense, en dos cosas, fíjense. Dice con un ángulo de inclinación, ¿no? Para que sea ángulo de inclinación, fíjense, la fuerza puede venir aquí, pero ojo que este es el horizonte, ¿no? No es que no sea posible empujarle, se puede empujar, pero el dibujo ya no me ayuda mucho, ¿no? Ahora también puede ser a este lado, fíjense. Pero fíjense que también podría ser, quién sabe, alguien puede decir yo jalo a este lado, ¿no? Pero este tipo de flechas, ya que le coloques a este lado o en cualquier sentido, para que tenga un ángulo, entonces resumiría a que puedes empujarlo hacia este lado, o también puedas jalarle de este lado, porque va a tener un ángulo, ¿no? Le vamos a jalar. Entonces, pero me parece que para ubicarnos en el plano, lo más aconsejable sería este, porque se va a ir al lado positivo. A no ser que en el problema nos den exactamente con esta flecha. Pero en ese caso, su análisis sería el mismo, ¿ya? Nosotros, para aplicar esta fuerza con un ángulo, le vamos a dibujar en este caso, ¿ya? Entonces, fíjense cómo le vamos a dibujar. Entonces, nuevamente, entonces aquí vamos a dibujar así. Como que le estoy jalando, digamos, ¿no? O esa flechita de abajo, como que le estoy empujando, ¿ya? Esa es nuestra fuerza F, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿dónde está el ángulo? El ángulo está acá, fíjense. El ángulo estaría aquí, ¿no? Entonces, trazamos un segmento. Y entonces, este sería nuestro ángulo θ, ¿no? Siempre a partir del origen. Nuevamente reiteramos entonces lo que más antes hemos aprendido. Entonces, este tiene una normal. Ahorita le dibujamos su peso.
tiene una norma, luego tiene una fuerza como hay rozamiento, tiene el movimiento hacia este lado, ¿no? Porque digamos como que estamos jalando a este lado. Entonces se opone al movimiento una fuerza que se llama fuerza de rozamiento, en este caso como hay movimiento cinético, ¿no? Ahorita lo vamos a colocar de acuerdo al dato que vamos a colocar, ¿ya? Luego tenemos el peso, ¿no? Entonces, el peso tenemos. Ahí está, ¿no? Este es el peso, entonces, nuevamente, masa por gravedad, ¿no? Fíjense, a un cuerpo se le aplica una fuerza, acá está, con un ángulo de inclinación, ahí está. En este cuerpo interviene el peso, su normal, y si hay movimiento, fuerzas de rozamiento. No hay posibilidad de otro dato. Entonces, este es nuestro bosquejo, ¿no? No he colocado, pero a ver. Entonces, este es nuestro bosquejo. Bueno, así nomás, ¿no? Entonces, este va a ser nuestro diagrama de cuerpo libre. Nuestro bosquejo, nuestro diagrama de cuerpo libre. Dibujamos las fuerzas. Ahora en este caso, fíjense, ya voy a ser un poco más ágil. Entonces, voy a dibujar su normal. Voy a dibujar el peso, el peso. El peso. Voy a dibujar la fuerza de rozamiento. ¿No? Esta es la fuerza de rozamiento cinético. Y esta fuerza la voy a trasladar acá. ¿No? Entonces, ahí está, ¿ya? Esa es su fuerza F. Ya están dibujadas todas las fuerzas. Pero hemos dicho dentro de nuestra práctica, dentro de nuestro tratamiento para desarrollo de este tipo de problemas, que cuando las fuerzas no se acomodan en los ejes, hay que hacer una descomposición, ¿ya? Entonces vamos a hacer una descomposición de esas fuerzas. Entonces esas fuerzas se van a descomponer en lo siguiente: en el eje X y en el eje Y. Entonces aquí le voy a dibujar esta fuerza horizontal y esta sería nuestra vertical, ¿no? ¿Ya? Una vez que tenemos esto, bueno, en este caso a este le vamos a llamar la fuerza F descompuesta en el eje X y esta va a ser la fuerza descompuesta en el eje Y. Una vez nosotros que hemos dibujado eso, como que se van a imaginar que esta fuerza F, lo voy a colocar simplemente para efectos de comprensión, ya no existe. ¿Entendido? Ya no existe esa flecha. Está, digamos, una imaginación ideal de que ya no está. ¿Por qué la situación? Porque nosotros vamos a trabajar con la segunda ley de Newton y solamente vamos a trabajar en fuerzas en el eje X y fuerzas en el eje Y, ¿no? Entonces, nuevamente, fíjense, ¿cuáles son nuestros datos? Nuestros datos que tenemos, fíjense, son, primero, nos van a dar vamos a resaltar esto, ¿ya? Un ángulo, nos pueden dar, nos van a dar la fuerza, nos pueden dar la masa, ¿qué más nos pueden dar? Fíjense, eso solamente, ¿no es cierto? Pero, como hay movimiento, nos pueden dar un coeficiente de fricción cinético. Nos pueden preguntar la aceleración y a no olvidarse que la fuerza de rozamiento cinético va a ser mu sub k por la norma. Todo esto tenemos, ¿ya? Entonces, a ver, nosotros vamos a pensar como queremos hallar la aceleración, digamos, ¿ya? Ahora, aquí también dentro de la descomposición hay que aplicar esos conceptos de descomposición, ¿ya? Entonces, fíjense, para que yo pueda aplicar en este caso, olvidándome del f, tengo que saber quién es f de x y quién es f de y. Pero aquí nos hemos olvidado algo, perdón. Este es el ángulo z, ¿no? Entonces, cuando ya está en su posición en los cuadrantes este z, entonces vamos a aplicar las funciones trigonométricas, ¿no? Este f de x, como es adyacente al ángulo,
tiene que ver con el coseno. Entonces diremos así, se sabe, ¿no?, que f de x, la fuerza que está en el eje x, va a ser al módulo de esta fuerza, pero el módulo es la fuerza propia, f por el coseno de z, ¿ya? Y nuestro f de y, que es la vertical, como es opuesto, es el seno. Entonces, este va a ser f por el seno de z, ¿ya? Esos datos son bien importantes. Ahora vamos a aplicar las leyes de Newton, la segunda ley de Newton, en esta parte. Entonces te decimos, en el eje X, fuerzas horizontales. El movimiento, bueno, nos hemos olvidado en este caso, estamos jalando hacia aquel lado, el movimiento es hacia ese lado. El movimiento está hacia aquel lado. Este lado es positivo y este lado es negativo. ¿Quién es la única fuerza que está en este lado? Es f de x. Entonces dirá f de x más la otra fuerza en el eje x, como está en su lado opuesto, menos la fuerza de deslizamiento. La segunda ley de Newton, masa, este tiene un cuerpo de masa m, por aceleración. ¿Ya? Eso es lo correcto. Ahora nos vamos al eje y. En el eje y, fíjense que ya hay tres fuerzas. Como este no tiene aceleración vertical, entonces estos siempre para nosotros, de manera ideal, son positivos, ¿ya? Porque no tiene movimiento. ¿Cuántas fuerzas hacia arriba? La normal y el FY. Entonces puedo colocar así. FY más, la normal está hacia arriba, normal, todas las fuerzas, el peso. Entonces eso va a ser menos el peso igual masa por aceleración. ¿No hay aceleración? Cero. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Fíjense. Una vez obtenidas estas ecuaciones, hacemos los reemplazos correspondientes. ¿Quién es f de x? F coseno de z, ¿no? F coseno de z, reemplazo. Menos fuerza de deslizamiento. El mu sub k por la normal. Igual masa por aceleración. De aquí voy a necesitar la normal para empezar aquí. Entonces voy a despejar la normal. ¿Ya? Entonces, bueno, empezaremos antes. Fy. F seno de z. Más la normal. Lo vamos a dejar la normal. Y menos el peso. El peso mg igual a 0. ¿Qué puedo hacer con este sistemita de ecuaciones? De acá voy a despejar la normal, porque digamos mi propósito es hallar la aceleración. Entonces despejo, fíjense, la normal, así diríamos, en 2. Este es 1, este es 2, ¿ya? Tengo que la normal entonces igual. Este pasa a sumar. Este pasa a restar. Y esto lo voy a reemplazar en 1. Entonces tengo f coseno de z menos mu sub k por n. Perdón, aquí vamos a reemplazar, hemos dicho, ¿no? Entonces este es, fíjense, ¿dónde estamos aquí? Menos mu sub k n, pero n vale todo esto. Mg menos f seno de z, eso es n, igual a masa por aceleración, ¿no? Entonces, fíjense, la aceleración entonces, va a ser igual, hacemos el despeje. Entonces, esto se queda en su parte y el que va a pasar a dividir es m. Entonces tendríamos f coseno de z menos mu sub k mg, multiplicando menos por menos más, mu sub k por f seno de z, ¿no? Toda esta parte. Y este pasa a dividir, ¿no? Ahora, normalmente en este tipo de relacionamientos, si hay algo que factorizar, se puede factorizar, pero fíjense que en este caso no tenemos, ¿no?
Entonces, esta sería una expresión para la aceleración y entonces ahí tendríamos, ese es el razonamiento importante, ¿ya? Puede haber diferencias de acuerdo al problema.